Yo ya te estiré demasiado, hermano, es tu momento de presentar a la estrella invitada. Bueno, último encuentro de estos que venimos planteando. De mi lado, súper contento de lo que fuimos compartiendo, de las caras que se fueron haciendo presentes en cada uno de los encuentros. Hoy viene Gus a compartir un poco. Gus es amigo de la casa. Yo personalmente es una persona que quiero mucho, que me ha acompañado un montón. Así que feliz de verlo, de conectarnos. Él está en Córdoba ahora. Así que feliz de compartir este rato y sin mucho más, disfrutarlo. Y bueno, después Gus, decinos si va a haber preguntas, cómo va a ser un poco el esquema y demás. Pero bueno, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el otro día les decía a los dos, a Franco y a Mary, que la ventaja de esta compartida es que me quieren mucho. La desventaja es la desproporción en la idealización, ¿no? Eso es la desventaja, ¿no?, que se manifiesta en los fans y eso. Pero me encanta ver algunas caritas que hace rato que no veo, Juan Cruz. Así que muy, muy lindo, muy lindo. Bueno, vamos a ver qué compartimos. Le decía también a Mary, esto empezó difícil ya desde el logo para ver cómo hacíamos la invitación, ¿no? Porque, claro, el título del encuentro era El encuentro con Dios Padre, y yo vengo desde hace un tiempo con una lectura y con una vivencia distinta, digamos, de lo que estaba acostumbrado, y entonces si yo hubiera dado o compartido este encuentro hace un tiempo atrás, seguramente hubiera agarrado, bueno, las parábolas del Padre Misericordioso y un poco hubiéramos ido por ahí. Ahora la cosa está, a ver, como mucho más desdibujada y a la vez mucho más real, y por ahí eso es lo que tenía ganas de compartir, ¿no? Vamos a ver si no me enredo mucho, ¿no? Y si se puede sacar algo, porque la verdad es que aunque lo que está pasando lo estamos viviendo todos, no siempre somos conscientes de lo que se está viviendo, de lo que está pasando. Entonces yo preparé por eso un PowerPoint, no porque Michael lo haya preparado la semana pasada, o que estemos cortados por la misma tijera, pero yo soy muy despiolado, digamos, despelotado para hablar, si no me oriento un poquito. Entonces yo preparé unas imágenes donde vamos a ir viendo un poquito qué es lo que yo considero que está pasando, para ver qué se puede decir de lo que tendría que hablar, ¿no? En un momento donde no es fácil hablar tan definidamente. Pero entonces, a ver si nos ayuda un poquito esto que preparé por aquí. Vamos a ver si funciona el... Bueno, yo acá les ponía, ¿no?, que el tiempo que estamos viviendo no es simplemente un tiempo en el que cambia un paradigma, porque es bastante más, ¿no? Casi todo lo que yo voy a poner acá es de Enrique Martínez Lozano, es un ex cura español muy, muy interesante, psicólogo transpersonal, y que está mucho en todo el tema de la no dualidad, que un poquito ahora vamos a ver eso, a ver de qué se trata, a ver si podemos entender un poquito. Entonces él dice, en el momento histórico en el que nos encontramos, no se ha producido solo un cambio de paradigma, sino que parecen incubarse otros dos cambios de mucho mayor envergadura, que es el nivel de conciencia y el modelo de cognición, ¿no? O sea, estamos en medio de un cambio de conciencia, y los cambios de conciencia se han identificado casi con los cambios de civilización. O sea, no es una cuestión menor, y el tema es que muchas veces hemos tenido gente que ha vivido
en distintos niveles de conciencia, Jesús, por ejemplo, y los discípulos vivían, ahora vamos a ver cómo vivían en un nivel de conciencia diferente. Un nivel de conciencia tenía Jesús, otro los discípulos, y entonces interpretaron como pudieron, ¿no? Y nos transmitieron la cosa como podían. Pero cuando se han dado cambios de conciencia más generales, es cuando se producen los cambios de civilización. Y ahora estamos en un cambio de nivel de conciencia importante y de nivel de cognición, ¿no? A ver si... No sé si... Sí. Por ejemplo, los paradigmas más recientes con los que nos movemos son el premoderno, el moderno y el posmoderno. Esto es para que nos hagamos una idea. A ver, cuando hablamos de paradigmas, ¿a qué nos referimos? Bueno, un paradigma es, ahora decimos que estamos en la posmodernidad. Lo llamamos así porque no sabemos cómo llamarle a este tiempo. O sea, sabemos que es un tiempo diferente de la modernidad y entonces le llamamos posmodernidad. Seguramente dentro de un buen tiempo, cuando se pueda ver con un poquito más de claridad lo que estamos viviendo, se le va a poner otro nombre, pero ahora posmodernidad. Entonces, la modernidad se afianzó con mucha fortaleza y hizo que girase en torno a la modernidad estos otros paradigmas, ¿no? El premoderno y el posmoderno. Y los niveles de conciencia suelen clasificarse como arcaico, mágico, mítico, racional y transpersonal, que eso también se lo ha vinculado con las religiones. Por lo general, la conciencia está muy vinculada con la experiencia religiosa, y por eso se habla de religiones arcaicas, religiones mágicas, religiones míticas, religiones más racionales, ¿no? O transpersonales, que es lo que ahora más o menos se está viviendo, y que se camina hacia una cosa que se le está llamando transreligional. Es decir, una experiencia que está más allá de las religiones. A ver, si se quiere, una imagen que puede servir cuando se habla de la distinción entre religión y espiritualidad, se puede pensar la religión como un mapa y la espiritualidad como un territorio. O sea, la religión a mí me sirve en la medida en que me permite recorrer el territorio, que es mucho más que el mapa. O sea, yo no puedo identificar el territorio con el mapa, o el mapa con el territorio. No puedo decir, este mapa es el territorio. No, es una aproximación, es una descripción, pero a medida que yo me voy volviendo un poco más vaquiano en el territorio, naturalmente voy haciendo modificaciones en el mapa, y eso, después de la modernidad, donde la crítica, ¿no?, racional fue muy fuerte, nos ha ido como liberando y nos ha permitido mirar la propia religión con una actitud bastante más crítica, ¿no? Es como que si empezamos a experimentar el territorio y decimos, hay cosas que en este mapa no condicen mucho con el territorio, ¿no? Antes de la modernidad era imposible criticar el mapa, era imposible. O sea, nadie se ponía a criticar las creencias que constituyen un mapa religioso. Actualmente sí, con muchísima libertad. Y por un montón de elementos que gracias a Dios están viniendo, ¿no?, providencialmente, como por ejemplo todos los escándalos religiosos, ¿no?, que ayudan a ver que los intermediarios que tenía, por ejemplo, nuestra tradición católica, y no son tanto de fiar, que son gente muy parecida a todos y que ha habido de todo tipo de abusos, ¿no?, en el ejercicio de una autoridad de intermediarios, que eso es una cosa muy interesante, porque dentro de las religiones monoteístas, como pueden ser el judaísmo, el islam y nosotros, el cristianismo y el cristianismo casi diría yo más católico, es el que tiene la figura del mediador más fuerte. Es tremendo, porque una cosa son las mediaciones en lo religioso, la experiencia religiosa. Otra cosa es el mediador. En las tradiciones no teístas, ¿no?, que son las tradiciones orientales, no hay mediadores. Entre Dios y yo no hay mediador. Ahora vamos a ver por qué no hay mediador, ¿no? Y en cambio nosotros sí, que ayer vino un hombre a confesarse, estuvimos como una hora charlando, y
Y entonces hablábamos de esto, y me dice, ¿cómo sería esto del intermediario? Le digo esto, o sea, si yo no te digo que te absuelvo, vos no estás absuelto. ¿No? O sea, después te digo que es el nombre de Jesús, todo eso, ¿no? Todo el fundamento teológico, digamos, de la creencia, pero la realidad es que si no está mi mediación, o si no estoy yo poniendo las manos, repitiendo las palabras de Jesús, eso no se consagra. O sea, no es solamente la mediación de la Eucaristía, sino que está el mediador, ¿no? Y esto, claro, imagínense, ¿no? Teníamos que ser demasiado santos para no manipular eso y cometer abusos. O sea, es muy grosso, ¿no? Lo que tenemos en las espaldas. Entonces, esto creo que es importante que quede claro. O sea, los paradigmas serían los últimos, estos tres, y los niveles de conciencia son esos 5 que tenemos ahí, por ahora, ¿no? Después se seguirán, ¿no? ¿Cómo se pasa de un nivel de conciencia a otro? Por algo que se le suele llamar despertar. Es cuando uno se despierta a ver la realidad de una manera distinta a como la vivía. Si bien entonces los primeros, es decir, los paradigmas, se modifican con bastante rapidez, o sea, en un par de siglos, digamos, se puede modificar un paradigma, y ahora menos, cada vez menos tiempo, los niveles de conciencia requieren mucho mayor duración, ¿no? Esto que les decía, pasar de una civilización a otra requiere muchísimo, muchísimo tiempo. Y mucho más para que un cambio de nivel de conciencia sea masivo. Para algunos nos da la impresión que esto es lo que está pasando, ¿no? O sea, nosotros creemos que estamos actualmente siendo parte o testigos de un cambio de nivel de conciencia. Y los modelos de cognición, por lo general, se distinguen dos. El modelo dual, ¿no? Que es el modelo mental, egoico, cartesiano, bien moderno, ¿no? O sea, si nosotros queremos tener como el ápice, la punta más alta de este modelo dual, podríamos decir la modernidad. Y el modelo no dual, ¿no? Que es transmental, que es transegoico, es decir, que va más allá, no va en contra, o sea, va más allá de lo mental o racional, y es otro modo de conocer, ¿no? Otro modo de conocer. El primero opera a partir de la dualidad inicial. De esto vieron algo el otro día con Michael, ¿no? Cuando él hablaba de cómo la mente o la razón divide, ¿no? Entonces siempre se maneja con lo dual, ¿no? Y establece la relación sujeto-objeto, que para nosotros es absolutamente natural. Y tanto que nos parece que no hay otro modo de relacionarse, ¿no? Que no sea sujeto-objeto. Es decir, pone a uno frente al otro, ¿no? O sea, el que conoce frente a lo conocido. Y ahí se nos complica mucho. Nosotros le hemos cambiado nombres. Por ejemplo, en este modelo dual decimos, pero y entonces cuando nosotros intentamos desde el modelo dual conocer a Dios, lo estamos objetivando, entre comillas. O sea, lo estamos poniendo como un objeto separado de nosotros, frente a nosotros, y por lo tanto la mente, la cabeza, va a intentar darle una forma, va a intentar conceptualizarlo, y ahí se le va a escapar, ¿no? Entonces el primer modelo da lugar a dos mitos típicos de Occidente, dos creencias tomadas como dogmas, son sumamente racionales, pero tomadas como dogmas. Que la individualidad es el valor más alto, es decir, somos todos individuos, porque la razón divide para poder relacionar, divide, y entonces pone el principio de individualidad como el valor más alto, y que la razón es el modo supremo de conocimiento. Y eso nos pasó en la modernidad. O sea, en la modernidad se decía, no podemos creer nada, absolutamente nada, que no sea razonable. Y entonces la razón era el límite de lo real, porque encima nosotros confundíamos o identificábamos que aquello que la razón
a la que la razón, digamos, se acerca y puede justificar, eso es real. Lo que la razón no puede explicar o no puede comprender, eso es fantasía, eso es mito, eso es magia, ¿no? O sea, es lo que escapa a la razón no es real, ¿no? Así lo teníamos porque se identificó la realidad con el pensamiento. Y se dijo, bueno, lo que yo pienso y puedo pensar y razonar, eso es real, lo que no puedo pensar no existe, ¿no? Y se lo dejamos a la religión, a la espiritualidad, ¿no? Y eso fue un problema. Esto es una imagen que usa Enrique que puede llegar a ayudar. Si un paradigma son los lentes a través de los cuales miramos la realidad, el nivel de conciencia son los ojos y el modelo de cognición el cerebro. O sea, esta sería la imagen de estas tres cosas, ¿no? Del paradigma, de la conciencia y del modelo de cognición, ¿no? Serían los lentes, el paradigma, que algunos le llaman también un idioma cultural, o sea, un paradigma es un idioma cultural. Entonces nosotros nos movemos dentro de un idioma cultural para que las cosas tengan sentido. Si yo pongo una palabra que pertenece a un idioma dentro de otro idioma y trato de hacerlo encajar en las dinámicas de sentido que tiene el otro idioma, y posiblemente no va a funcionar, no va a funcionar. Nosotros funcionamos dentro de idiomas culturales. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos vamos haciendo cada vez más conscientes de que existe otro modo de conocer, previo a la razón y no mediado por la razón. O sea, después de la modernidad dijimos, che, estamos súper racionales, pero esto está cada vez peor, ¿no? O sea, si la razón nos ayuda a comprender tanto y a conocer tanto y nos vuelve tan inteligentes, entre comillas, ¿por qué no estamos viviendo mejor? ¿Por qué no somos más justos? ¿Por qué no nos experimentamos con mayor plenitud? ¿Por qué crece tanto la conciencia de la experiencia de la carencia, ¿no? Que esto es otra cosa interesante. O sea, los niveles de angustia y de ansiedad que hay ahora son tremendos, porque se vive muchísimo desde la carencia, que la carencia existe solamente en el yo. ¿Y qué es el yo para la modernidad? A ver, la voy a decir despacito para que no se pierda la cosa. Después voy a ver si puedo repetirla. Pero el yo sería como el relato que la razón me hace sobre lo que ella es capaz de captar de mí. Voy de vuelta. Es el relato que la razón me hace de lo que ella es capaz de captar y de conocer de mí. Cuando yo identifico ese relato con lo que yo soy, es tremendo, porque la razón se experimenta totalmente insuficiente. O sea, la razón se da cuenta que ella no puede satisfacer todas las necesidades y todos los deseos. Entonces, el yo, ese relato que ella hace de mí, está llena de carencias, llena de carencias. Cuando nosotros hemos identificado nuestra identidad, nuestro yo, perdón, nuestra conciencia de yo con ese relato, hemos cometido, o sea, vivimos tremendamente angustiados. Ahora vamos a ver de que nosotros podemos, y esta posibilidad, ¿no?, de conocimiento que es previo a la razón y que no necesita su mediación, o que por lo menos no está mediado por ella inmediatamente, nos permite una experiencia mucho más real de nuestra identidad más profunda. Por ejemplo, una de las cositas es que yo soy plenitud. Cuando yo tomo conciencia de que mi identidad más profunda es plenitud, yo salgo del relato que hace la razón de mí, donde la carencia es un elemento fundamental del ego. Entonces, y si yo me voy convenciendo, hace un tiempito vino una señora de 70 años a confesarse y quería hacer una confesión de toda la vida. Y le digo, bueno, sí, no hay problema. Bueno, tuvo 20 minutos dándose con un palo, pero de una manera tremenda. Y yo decía, pobre mujer, pobre mujer. Después que estuvo un rato así, yo le digo, ¿cómo te gustaría ser? Y me dice, me gustaría ser como la Madre Teresa.
Y le digo, ¿qué cosa de la Madre Teresa? Dice, bueno, cómo cuidaba a los enfermos y cómo los levantaba de la calle y los llevaba a su casa. Entonces yo le digo, la compasión. Dice, sí, la compasión. Bueno, ella fue diciendo cosas y yo le iba poniendo un nombrecito, ¿no? Y ella decía, sí, sí, eso. Entonces después que dijo todo eso, yo le digo, mirá, vos sabés que vos sos todo eso que decís. O sea, todo lo que vos desearías ser, vos sos, pero venís viviendo muy distraída por lo que no sos. O sea, muy distraída por lo que haces, por lo que has hecho, muy distraída por la carencia, por la herida, muy distraída por el sufrimiento, muy distraída por todo eso. Digo, entonces a partir de mañana, a la mañana cuando te levantes, vas a preparar el mate y cuando estés más o menos despierta, te vas a sentar tranquilita y vas a empezar a respirar hondo y vas a decir, ¿Cómo me salió? yo soy plenitud, yo soy amor, Me parece yo soy verdad, yo soy, y te vas a ir repitiendo todo esto hasta que te lo creas. Porque la verdad es que vos sos todo eso. O sea, yo soy verdad. Esto no quiere decir de que yo diga siempre la verdad. No, no, pero yo soy verdad. O sea, que yo mienta no toca mi identidad más profunda, que es que soy verdad, ¿no? Y desde nuestras creencias de que somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios, no debería eso producirnos ningún problema, ¿no? Provocarnos ningún problema. Vamos a avanzar un poquito. Entonces con esto no se quiere menospreciar a la razón, ¿no? Cuando hablamos de que no necesitamos la mediación de la razón, ¿no? Que es un conocimiento previo, y muchísimo menos queremos justificar o exaltar lo irracional. Sencillamente se la reconoce en su lugar y no se la absolutiza. O sea, la razón es impresionantemente, es brillante para el conocimiento objetual. O sea, para las cosas, para lo que yo necesito distinguir, es bárbara. Pero hay que decirle, ok, hasta acá, flaca. O sea, acá tenés que tomar un poco de distancia, que es lo que los místicos, teólogos medievales decían. Buenaventura, por ejemplo, en el itinerario de la mente en Dios, él decía que la relación, él relacionaba la razón con la afectividad. Y él decía que la razón ilumina, ¿no?, a la realidad adelante, entonces la voluntad, el amor, empuja a que la persona llegue hasta donde la razón iluminó. Después, cuando se está ahí, la razón ilumina un poquito más adelante y así van, ¿no? Ahora, llega un momento, dice Buenaventura, que la razón se tiene que retirar porque a Dios se llega solo por el abrazo. Y si no se retira en ese momento, se vuelve un obstáculo. Y esto es así. Yo creo que es así. Entonces, ¿cuál es el límite de ese modelo mental? Es propio del modelo mental, entonces, la distinción, la separación que sostiene el principio de individuación, que esto es lo que Michael les decía, distinguir para unir, ¿no? Separar para unir. Ahora, el riesgo de eso es, yo tengo que ver dónde estoy parado para hacer ese juego. Porque si yo me paro en el conocimiento, el modelo mental para distinguir y eso, yo no salgo de la distinción. Y eso es fascinante. O sea, la distinción, ¿no?, el volvernos así como lúcidos, la experiencia de la lucidez es un somnífero, ¿no? O sea, es una cosa que fascina, ¿no?, porque uno se cree súper inteligente. O sea, ¿por qué? Porque alimenta el ego, ¿no? Eso alimenta el ego. Entonces, si yo me paro en la unidad que soy, y entonces, parado en esa unidad, aprovecho lo que la razón me da y puedo contemplar la diversidad de la manifestación de esa unidad, es maravilloso. Pero si yo no me paro ahí, es caótico. Y casi se me viene una frase un poquito fuerte, masculina, pero a ver, diríamos, es algo que no sirve para nada, vamos a decirlo así. Los instrumentos a través de los cuales realiza estos procesos de distinción, de separación, ¿no?, de individuación, en primera instancia son los sentidos externos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Y ahora la neurociencia nos dice el nivel de engaño que tienen esos sentidos, ¿no? O sea, nosotros hemos conocido la realidad y hemos creído que
lo que veíamos era lo real. Y ahora nos dicen, no, porque miren que en realidad la física cuántica nos dice, nosotros somos energía. Y nosotros no vemos la energía, lo que vemos es el reflejo de la luz sobre esa energía. Y claro, entonces empezamos a darnos cuenta que los sentidos nos engañan tremendamente. Entre los sentidos y la elaboración que hace nuestra cabeza, se generan una fantasía, y se generan sobre todo una cantidad impresionante de creencias, ¿no? Qué sé yo, ponerle los almohadones de Lenny son rojos, ¿no? Son rojos porque a mí me enseñaron de que eso que yo veo de esa manera se dice rojo. Ahora, no existe el rojo, no existe. Es una creación. O sea, nosotros hemos creado, ¿no?, eso que le llamamos rojo, y porque tiene ese efecto, y bueno, y nos hemos acostumbrado, ¿no?, a llamarlo de esa manera. Siempre y cuando no seamos daltónicos, vamos a estar de acuerdo. Actualmente, entonces, la neurociencia nos dice eso. Por tanto, no podemos confiar tanto en la información que nos pasan los sentidos. Todo conocimiento mental o racional es un conocimiento mediado, es decir, imposible de tener una experiencia inmediata de lo real. Tenemos simplemente una representación mediada, ¿no? Y a eso nosotros le habíamos llamado real, ¿no? A la representación que nos hacemos en la cabeza, a eso le llamamos real, ¿no? A las creencias que nosotros nos armamos en la cabeza, le llamamos real, ¿no? A los dogmas, todos los dogmas que nosotros tenemos son creencias, ¿no?, porque son construcciones intelectuales, ¿no? A todos los dogmas nosotros le hemos llamado real y defendemos. Y hasta el Vaticano II decíamos que la presencia de Jesús en la Eucaristía era real, ¿no? El otro día vino un hombre que es ingeniero y me decía que sus hijas le dicen de que él es muy cuadrado, ¿no? Y él le dice, no, yo soy muy flexible. Y me dice, pero la verdad es que yo me doy cuenta que soy bastante cuadrado y que soy como muy conservador. Porque yo soy muy racional, me dice, ¿no? Y le digo, y él era católico, es católico así de los de antes, ¿no? Entonces le digo, mirá vos, porque es llamativo que alguien tan racional como vos pueda sostener cosas tan irracionales, ¿no?, como las creencias, ¿no? O sea, un hombre tan racional como vos puede decir que en la Eucaristía, que es un pedazo de pan y un poco de vino, después de la consagración, ahora ya es el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? Cuando, si yo lo someto a un análisis químico, me va a dar que es igualito, ¿no?, antes que después, ¿no? Salvo, bueno, el milagro del Lanciano y algunas cosas así extraordinarias, pero cotidianamente es lo mismo. Entonces yo le digo, la verdad que es fuerte que vos sostengas esa creencia siendo tan racional. Pero bueno, la realidad es que muchísimas veces las creencias son mucho más fuertes que la razón, ¿no? Y por eso, desde una creencia, yo puedo generar una forma de vida, ¿no? Es tremendo. Entonces, las posibilidades del modelo no dual. El modelo anterior, el mental dual, se basaba en la distinción entre sujeto, mente, y objeto, el mundo que está ahí afuera. Pero en el nuevo modelo no dual, es nada menos que este postulado el que cae por tierra. No hay tal separación. Dicho con otras palabras, la realidad no dual no puede pensarse. Y ahí nos volvemos locos. O sea, los racionales nos volvemos locos. Porque decimos, la pucha, lo único real es no dual, o sea, es no separado, y ahí los físicos cuánticos también nos dicen un montón de estas cosas. Lo único real es eso, pero no se puede pensar. Y entonces quedamos como afuera. La verdad no es un objeto mental igual que Dios, tampoco lo es, ¿no? O sea, yo no puedo poner a Dios fuera de mí. Dios no es un ser separado de mí. Por lo tanto, yo no lo puedo pensar. Por eso es que yo le decía a Mary, pongamos Dios entre signo de preguntas y pongamos Padre entre signo de preguntas. Es lo que no podemos pensar, porque es la fuente radical y primaria de todo lo que existe. La verdad es lo que es y punto. Es lo que es. Y no hace falta pensar nada más, porque cualquier cosa que yo quiera pensar sobre la verdad o sobre Dios va a ser objetivado y lo voy a empezar a manipular. O sea, nosotros cualquier cosa, incluso
cuando a Dios le decimos Padre, es un modo de manipularlo, porque nosotros hacemos sobre Dios una, ¿cómo se dice? Una proyección, ¿no?, antropomórfica, y Dios no es Padre. Dios es mucho más. O sea, Padre es lo que nos imaginamos cuando necesitamos que nos dé un abrazo. Encima es un Padre tan especial que un Padre como ese no existe ni en pedo. O sea, es tremendo, porque nosotros, a los chicos, por ejemplo, un chico que tenga dificultades concretamente en su vida familiar con su papá, y le decís, cuando se está preparando para la primera comunión, que Dios es Padre, los esfuerzos mentales que tiene que hacer ese pobre chico para tratar de aceptar a Dios en su vida es impresionante. Pero claro, después nosotros leemos la parábola del Padre Misericordioso y decimos, este sí que es un padrazo, o sea, ¿quién no quiere tener un padre así? Y entonces Freud viene y dice, claro, ¿ve? Ustedes proyectaron, ¿no?, sobre Dios una histeria infantil, ¿no?, una necesidad profunda que tenían de tener un padre. Y entonces lo proyectaron ahí desde un sistema muy dual. Si yo tengo una experiencia no dual, una experiencia de unidad, yo no necesito proyectar nada sobre Dios, porque Dios se vuelve esta fuente radical de sentido que lo colma todo sin que yo necesite darle ninguna forma. Entonces, a esta verdad la experimentamos cuando acallamos la mente separadora y nos dejamos ser en la pura conciencia de ser. Ahora a esto se le suele llamar mindfulness, ¿no? O sea, la atención plena, ¿no? Pero vieron que en inglés suena más, aparte en Pilar suena bárbaro, ¿no? Pero en realidad no quiere decir otra cosa que atención plena, ¿no? Es eso. Y si nosotros logramos acallar, que esto lo recibimos de Oriente, cuando acallamos la mente, podemos tener esta experiencia que nos llena de certezas, aunque no podamos explicar nada. ¿Y de Dios qué más? Si es cierto, como parece, esto me pareció interesante, mire, si es cierto, como parece, que el término Dios, Zeus, Deus, Dio, proviene del sánscrito Dev, ahí mismo podemos encontrar una explicación de lo ocurrido. Dev significa luz, o más exactamente luminosidad que atraviesa lo opaco, y que por tanto en todos se manifiesta. Así sería como algunos de nuestros antepasados designaron la experiencia inefable que vivieron. Una experiencia luminosa, pero también serena, amorosa, plena. La realidad que captaron en aquella experiencia la llamaron Dev, luminosidad. Interesante, o sea, ¿qué es lo que hicieron nuestros antepasados? Tuvieron una experiencia de Dios. Y lo que más se aproximaba a esa experiencia era luminosidad. ¿Por qué? Porque esa experiencia les permitía conocer toda la realidad de una manera muy distinta. O sea, conocían la realidad desde lo que la realidad es, ¿no? Después se va a decir de que yo realmente solo puedo conocer lo que soy. Yo no puedo conocer la verdad si no soy verdad. Los medievales llaman a eso conocimiento por connaturalidad. Si yo comparto la misma naturaleza de lo que conozco, yo verdaderamente puedo conocer. Pero si no comparto esa misma naturaleza, no lo puedo conocer. Por lo tanto, si yo digo de que a Dios se lo puede conocer de esta manera, no con la cabeza, sino de esta manera, tengo que reconocer que Dios y yo somos lo mismo. Diría el maestro Eckhart, ¿no?, un dominico místico, el fondo de Dios y mi fondo es el mismo fondo. O sea, la esencia de Dios y mi esencia es lo mismo. O sea, yo estoy hecho con la misma esencia de Dios. Entonces, ¿qué hizo de Dios el modelo mental? El modelo mental dual de conocer en el modelo, Dios no puede ser considerado sino como un individuo separado, ¿no? Padre, amigo, ¿no?, el flaco, todo lo que ustedes quieran. Padre y madre ahora, ¿no? O sea, una de los procesos para el nombre de esta charla y de la imagen y qué sé yo, era eso, y yo todo lo que íbamos compartiendo con Mary, yo decía, todo me suena a
una necesidad tremenda de justificar en Dios nuestras miradas, ¿no? Entonces decimos, bueno, no, Dios es Padre misericordioso porque tiene que ser Padre, pero no, bueno, pero ahora también con todo lo de género, tenemos que también reconocer que Dios es Madre. Y entonces, bueno, también digámosle Madre. Y así es todo como para ir justificando lo que vamos creyendo, lo que nos va apareciendo. Con diferente modalidad según los niveles de conciencia. En el nivel mágico, Dios será percibido como el gran mago, cuya voluntad podemos atraer a nuestro servicio. Ahí ustedes, si quieren, vayan recogiendo todo lo que se nos cuela de eso en nuestra religiosidad. En el mítico, como un ser distante e intervencionista, al que apelar en aquellas circunstancias donde aparece nuestra impotencia. En lo racional, como un tú personalizado e incluso íntimo, ¿no?, con quien dialogar, pero como un tú, siempre como alguien distinto de mí. Pero el modelo mental dual no puede dar más de sí, más de ahí no puede ir. Y el modelo dual, dice, en el modelo dual en la anterior, por el contrario, todo queda modificado en el modelo no dual, porque se modifica el perceptor, o sea, yo estoy modificado. En este modelo, la mente queda detenida, acallada, algo que siempre han experimentado los místicos de todas las épocas y todas las latitudes. Y emerge el silencio, con una percepción radicalmente distinta. Nada está separado de nada. Todo es un juego de formas en las que se expresa constantemente el misterio de lo que es. Entonces, Dios no es un Dios personal, o sea, como nosotros vieron que nosotros tenemos no solamente uno, tenemos tres, o sea, son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos enseñan que son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Y cómo vamos a hacer? O sea, si se cae esta realidad, ¿cómo hacemos? Lo característico de esta nueva percepción no dual, transpersonal o mística, es precisamente la no separación. Esto no niega que la persona, en tanto en cuanto se percibe como yo, o sea, si yo me percibo como un individuo, puede dirigirse al misterio de lo real llamándolo tú, ¿no?, y poniéndole el nombre que se le cante. Conscientes de dónde venimos y dónde estamos, o sea, conscientes de que estamos caminando en este momento, esta actitud parece no solo legítima, sino valiosa, nos puede ayudar, a condición de no caer en la trampa de pensarlo separado. Ese es el tema. O sea, yo puedo pensar a Dios y puedo relacionarme con la paternidad de Dios, que después es un arquetipo, digamos, antropológico desde el inicio, ¿no?, la paternidad. Entonces, yo puedo, pero tengo que tener la conciencia de que Él y yo somos uno, no hay separación entre Dios y yo. Y entonces le puedo poner todos los nombres que yo crea. Por tanto, Dios es lo que es: presencia atemporal, plenitud y vida, ser, eso es Dios, del que nada está separado. Nada, y cuando acá se dice nada de lo que yo considero bueno, como nada de lo que yo considero malo. Ángela de Foligno, una mística franciscana, decía, no veo menos Dios en un ángel que en un demonio, en una obra buena que en un adulterio. Y esto es interesantísimo. Por supuesto que no hay menos Dios, porque en la medida en que haya ser, que haya posibilidad de existencia, Dios está presente de alguna manera. Y entonces se nos caen todas las posibilidades de estar diciendo esto es bueno y esto es malo. Tendremos que ver, ¿no?, esta mañana hablábamos la importancia de darle una dirección a la voluntad, a las emociones y a la afectividad, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada que sea malo. Todo depende cómo vamos orientando y a qué se orienta todo lo que es, todo lo que es. Por eso lo vemos, aunque no lo reconozcamos, en todo aquello con lo que nos encontramos, en todo aquello que vivimos sin excepción. En todo lo que vivimos está Dios. Y de ahí que yo suelo decir últimamente, la vida no se equivoca nunca. Nunca se equivoca la vida, nunca. Y por lo tanto, mi actitud frente a la vida tendrá que ser una actitud de acogida total. Si yo me resisto a lo que yo desde mi mente dual juzgo como negativo o como dañino, si me resisto a eso, voy a sufrir mucho. Si yo reconozco que la vida no se equivoca nunca, por ejemplo, que esta pandemia está buenísima, ¿no?, y que está bárbaro que sea, ¿no?, porque de esto puede salir mucho, evidentemente, o sea, no pasa porque sí, ¿no?, independientemente que si esto ha sido provocado o no provocado.
esas son cosas, está, y punto, ¿no? Entonces es parte de la vida, y entonces esto está bárbaro. Yo tengo que aprender, e incluso cuando hay muerte, que yo ayer falleció una prima mía de corona. O sea, puede haber experiencias así muy, muy dolorosas, muy fuertes, muy grandes, pero esto no se equivoca, o sea, esto tiene que ser así, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender, y Jesús de esto dijo mucho. Dos afirmaciones que me parecen interesantes. Jagger dice que Dios no quiere ser adorado, sino vivido. Y esto es muy importante. Dios no quiere ser adorado, Dios quiere ser vivido. O sea, en la medida en que yo viva, Dios es vivido. Cuando el Padre dice, este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco, en quien yo me siento a mis anchas, eso lo dice por Jesús y por todos nosotros, ¿no? O sea, Dios no quiere ser adorado, y mucho menos Jesús, mucho menos Jesús, sino vivido. El Dios mental, el Señor Todopoderoso, el separado, reclamaba atención y exigía sumisión. Y esto lo vemos a través de todas las Sagradas Escrituras. Al quitar el velo de la mente, empezamos a percibir que Dios no es sino el darse mismo, el darse, ahí hay que corregir, ¿no? O sea, Dios es el darse mismo permanente, eso es Dios, o sea, el darse mismo permanente. Quedándose, se está viviendo Él mismo en cada una de las formas. Cada uno de nosotros somos formas en las que Dios quiere vivirse. Es eso. Entonces imagínense, después ustedes hagan como puedan, ¿no? Para relacionarse con Dios como padre, como amigo, como esposo, como lo que sea, porque en realidad yo soy una manifestación de Dios, aunque sea una porquería. Y a ver, yo puedo ser lo peor, la peor lastra, ¿no? Que hay, pero Dios decide manifestarse igual. Entonces, de algún modo, Dios ahí se está manifestando. Y yo tendré que aprender a descubrir de qué manera Dios se está manifestando ahí. Y Javier Meloni, un jesuita, decía, dice, nuestra experiencia, podríamos añadir cada forma, es el éxtasis de Dios, o sea, es la salida de Dios del mismo, la joya infinita de Dios. ¿Qué me priva de gozar de lo mismo que Dios goza? Y es para él joya. O sea, ¿qué me está impidiendo disfrutar de esta manifestación de Dios que yo soy, en la que Dios se complace? Claro, con nuestra mente dual decimos, no, Dios no se complace en todo lo que soy, porque Dios no se complace en mi pecado, ¿no? Dios no se complace, y entramos de vuelta con todas así las distinciones, ¿no? Que son absolutamente duales, racionales, y que brotan de esa mentira, digamos, que es la percepción que tenemos de nosotros mismos. Bien. A ver, hasta ahí era la introducción. No, les digo simplemente una cosita para después disparar todo el diálogo que ustedes quieran. Hay una cosa que a mí me pareció muy, muy interesante y que creo que es real, ¿no? Yo creo que con Jesús ha habido un gran malentendido. Nosotros, en nuestra religión, en casi todas las religiones, se hizo un paso muy grande de la vida a la doctrina, de la espiritualidad a la religión. Y se terminó creyendo que la vida era la religión. Y que en la medida en que yo observe todo lo que la religión me dice, yo voy a tener una vida más plena. Y claro, y esto no funciona así, parece. Al menos vemos gente muy religiosa y así atenta a un montón de cuestiones de observancias y muy amargada, que sufren mucho. Entonces, este hombre se pregunta cuándo se dio ese paso, ¿no? de la vida, de lo que experimentaban nuestros antepasados, ¿no? De esta experiencia luminosa de Dios en ellos mismos, a la religión. Y él habla de tres cositas que creo que son. Primero, el aterrizaje del evangelio en el ámbito de la filosofía griega y el gusto por la especulación, ¿no? O sea, Jesús en realidad es un sabio impresionante, tremendo. Yo, cuando estuvimos hace una semana,
durante la semana leíamos las parábolas del capítulo 13 de Mateo. Y hay un par de parábolas que tienen las explicaciones. Y yo tenía la sensación, la parábola es de Jesús, seguro, la explicación de Mateo y de la comunidad. O sea, la realidad es que la explicación empobrece tremendamente la parábola. Ahora, si a nosotros nos dicen la parábola del sembrador, lo que se nos viene a la cabeza es la explicación, no la parábola. O sea, a mí me dicen la parábola del sembrador y enseguida digo, sí, Dios es el sembrador, la semilla es la palabra, el terreno somos nosotros y todo. Esa es la explicación, no es la parábola. O sea, la parábola es un mito, es un relato simbólico que está formado por muchos símbolos y por lo tanto va a tener en cada uno de nosotros una repercusión diferente y va a tener una luminosidad diferente de acuerdo a cómo yo soy. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, parece, en la parábola. Ahora, ¿qué es lo que la parábola le dice a cada uno de ustedes? Y lo saben ustedes, yo no se lo puedo decir. No puedo decirles yo. Hay una profesora, el otro día me contaba un amigo que está haciendo unos cursos sobre cuentos orales, de transmisión oral. Y dice que la profesora le dijo, me enfurecen las, ¿cómo se dice? Esto que se dice al final, las moralejas, ¿no? Me enfurecen las moralejas, porque te cagan el cuento. O sea, las moralejas te cagan el cuento. El cuento es maravilloso porque es amplísimo y una moraleja te lo redujo a 2 renglones. Y vos decís, pero no puede ser. Semejante pobreza, ¿no? Es tremendo y no puede ser. Bueno, con la explicación de las parábolas me parece que pasa más o menos lo mismo. Entonces, uno de los problemas fue cuando el Evangelio cayó en Grecia y en esta fascinación por la especulación. El segundo, el reconocimiento del cristianismo como religión oficial en el 313. Cuando Constantino dice, la religión del imperio ahora va a ser el cristianismo, listo, fuimos. Nos identificamos totalmente con el imperio y nosotros tenemos todavía formas imperiales y por tanto imperialistas. O sea, hasta la forma de vestirnos, ¿no? La casulla, todo eso que después hemos tenido que hacer un gran esfuerzo litúrgico para darle un sentido un poquito más religioso, viene todo de cuestiones sociales y políticas del imperio. Y lo otro que me parece más importante, la diferencia de niveles de conciencia entre Jesús y sus discípulos y seguidores. Jesús hablaba como quien ha visto, y por eso la gente reconocía que él tenía autoridad, que no hablaba como los escribas. Jesús hablaba como quien ha visto, y por tanto ya no necesita creer. Jesús no necesita creer porque ve. Los que necesitamos creer somos los que nos vemos. Se halla en un estadio de conciencia transpersonal, en el que todo se percibe de un modo radicalmente nuevo. Cuando alguien se encuentra en un nivel de conciencia diferente, por ejemplo, un nivel de conciencia mental, recibe las palabras de Jesús, no tiene otro remedio que traducirla al sistema, ¿no? a este nivel de conciencia mental, sin mala fe, y las traiciona. Lo que Jesús dice de una manera, el que lo recibe desde otro estado de conciencia, lo traduce y naturalmente traiciona. Dicho en positivo puede formularse de este modo. Solo quien se halla en un nivel de conciencia en el que Jesús vivió, es capaz de comprender en profundidad el mensaje de Jesús. O sea, yo no puedo desde un sistema dual interpretar la experiencia no dual de Jesús, porque voy a interpretar cualquiera. Juan lo explica bárbaro, ¿no? Cuando le dice a Nicodemo, bueno, hay que nacer de nuevo, el que no nace de nuevo, pero ¿y cómo voy a entrar de vuelta en el vientre de mi madre? O sea, Jesús está hablando a un nivel de conciencia y Nicodemo desde otro. El que bebe del agua que yo traigo no va a volver a tener sed, le decía a la samaritana, y dice, uy, dame de esa agua, le dice la samaritana. O sea, continuamente Jesús está hablando desde un nivel de conciencia, desde una experiencia, desde donde todo lo ve, y lo reciben desde otro nivel de conciencia, lo traducen en términos duales y así lo recibimos nosotros. ¿Cómo hacemos para volver a Jesús? O sea, ¿cómo hago? Porque acá lo importante es que yo tenga la experiencia que Jesús tiene de Dios, no lo que Él ha dicho de Dios. O sea, cuando que Él diga, el Padre y yo somos una misma cosa, yo tengo que experimentar eso. No tengo que concebir a Dios como Padre de Jesús, porque es un hijo del todo particular Jesús, ¿no? Porque nosotros lo hemos hecho muy, muy particular. Cuando Jesús en ningún momento se
presentó así. Jesús nunca se presenta en el lugar de Dios, jamás, jamás. Pero nosotros, por algunas cuestiones, lo hemos puesto así y tenemos una relación con Él de esa manera. En cambio, me parece que tenemos que apuntar a una experiencia mística, que hoy en día es punto de partida, una experiencia mística profunda, no dual, de unidad radical entre Dios y yo, para poder comprender e interpretar correctamente todo lo que Jesús ha dicho. Si yo no entro en su mismo nivel de conciencia, yo no voy a entender lo que Jesús ha dicho, ni siquiera cuando Él ha hablado del Padre, ¿no? Con la parábola del Padre misericordioso, cuando Él dijo Abba, no, todo esto. Bueno, creo haber confundido lo suficiente, así que ahora pueden largar todas las preguntas que quieran o puedan. Pero bueno. Gus, Perdón, no, ya me meto, estoy desesperado. Dale, no, ¿qué querías? No, decir. Cerrá. No, de que esto por supuesto que es tremendamente personal, ¿no? Porque dice una mujer que nosotros no conocemos la realidad como es, sino como somos, ¿no? Yo me encuentro en este momento y naturalmente experimento la realidad y la fe y la vida espiritual de esta manera. Eso. Bueno, está. No, me río porque arranco desde tu final. Hagan lo que puedan, les diría yo a todos y a todas que están acá, desde su nivel de conciencia. Y te escuchaba, y lo primero que me enseñaron a mí en una fundación que se llama Girasol, que trabajan con cuentos, con chicos y chicas con adicciones, es: los cuentos no se explican. A cada uno le provoca lo que le provoca. Ni se te ocurra abrir la boca después que contaste un cuento, ¿no? Y una pregunta, porque yo te iba escuchando y decía, cuando Francisco logra semejante despelote de casi duplicar la población de Asís, porque iban todos a seguirlo, algo así. ¿Estoy equivocado? No, está bien. Para el capítulo está bien. Bien, para el capítulo queda lindo, ok. Entonces digo, ¿cómo logra el tipo que un montón de personas que vivían en un nivel de conciencia pudieran pasar de nivel de conciencia? Sí. Bueno, evidentemente eso no lo logró ni Jesús, ¿no? O sea, de hecho, en realidad hay muchísima gente que sigue a Jesús y que sigue a Francisco, que lo siguen como pueden, que lo siguen de una manera totalmente dual, y que, por ejemplo, en el tema de la pobreza, Francisco experimentaba la pobreza, el desapego, como una necesidad imperiosa, jamás como una virtud, como una necesidad. Ahora, los frailes, la mayor parte de los frailes, lo vivieron como virtud. Y entonces empezaron a hacer en torno a la pobreza una cosa tremenda, de a ver quién era más pobre, porque ahí se jugaba la fidelidad. Y claro, Francisco habría dicho, pero nada que ver, o sea, yo no estoy viviendo eso, ¿no? Entonces yo creo que Francisco tiene una experiencia espiritual profundísima, ¿no? Muy, muy radical y muy fontal, muy nodual, si se quiere, pero los frailes, después, cada uno lo recibía y lo leía como podía. Dentro de esa cantidad de frailes había algunos que la casaron, y yo creo que la mayor parte de los que la casaron se retiraron. O sea, se retiraron a los montes, o sea, no son los que hicieron más ruido. Y otros que hicieron pantalla y que cuando Francisco tuvo la experiencia de los estigmas dijeron, genial, un golazo. O sea, tener un fundador estigmatizado es tener el ancho de espada. O sea, ¿quién nos va a decir que nosotros no somos los verdaderos dentro de todo este quilombo si tenemos a nuestro otro Cristo, digamos? Que no entendieron nada. O sea, ahí digo que aunque haya duplicado la ciudad de Asís, no significa que toda esa gente haya entendido verdaderamente o haya entrado en comunión con la experiencia de Francisco. Muchas gracias. Está abierto, ¿eh? Digo, si me dejan saben que voy a seguir hablando, así que metanle, pues. No, espera, te hago otra en esto de niveles de conciencia. Jesús en la cruz dice, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad.
absoluto cambio de conciencia en 32 segundos, nada más en medio del dolor. Claro, lo que pasa es que los niveles de conciencia no suelen ser permanentes. Entonces hay momentos en los que uno tiene un gran nivel de conciencia, porque las experiencias místicas que nosotros después se dicen, no, bueno, pero esa experiencia es un momento, pueden llegar a ser días, pero no es una cuestión permanente, porque la inercia de lo dual es inmensa, es inmensa. ¿No? Y hoy en día los neurocientíficos nos hablan con mucha claridad de eso también, ¿no? O sea, la inercia mental de recorrer siempre los mismos circuitos neuronales es muy fuerte, ¿no? Entonces, por ahí hay momentos de despertares que te ayudan. Hay gente que ha tenido, que es un despertar muy grande y ha permanecido así, pero por lo general no. Y es interesante ver que a Jesús le haya pasado eso. Ponele, cuando se encuentra con la cananea y le habla como le habla, evidentemente estaba en cualquiera Jesús, ¿no? O sea, no le podés hablar así a una mujer, no le podés decir a una mujer cananea que ella es un perro, que es un cachorro. Y es interesante, mientras vayan formulando otra pregunta, les voy a buscar algo que escribió un fraile sobre ese texto, que a mí me gusta mucho, porque me parece, es tremendo, o sea, eso es parte de las malas costumbres de Jesús. Jesús era judío, ¿no? Y Jesús tenía malas costumbres judías, naturalmente, que por momentos las superó, pero por otros momentos se lo llevó por encima de la inercia. Métanle pregunta porque tengo otra, así que métanle, por favor. Yo puedo preguntar en cuanto a lo que vos preguntabas recién, Claudio, esto de el momento de Jesús cuando dice aparta el cáliz. ¿Es un nivel de conciencia lo que le pasa o es o está entre la dualidad de lo divino y lo humano? Acá estamos bien argentinos de que cada uno puede decir lo que se le canta y creer que tiene razón, o sea, no es que yo diga esto es la posta, pero me parece que pensar a Jesús en esas dos naturalezas es dual. O sea, pensarlo, porque todos tenemos esa misma composición. Diría Teilhard de Chardin, impresionante, él dice, no somos seres humanos que tenemos una experiencia espiritual, somos seres humanos, seres espirituales con una experiencia humana, ¿no? Entonces, la realidad, me parece a mí, es que estamos hechos de lo mismo, ¿no? Pero, claro, cuando nosotros nos acercamos a la experiencia de Jesús, nos acercamos con todo lo que traemos, ¿no? Y con todas nuestras creencias y con toda nuestra teología, ¿no? Encima, y con las categorías que nos enseñaron a pensar la vida de Jesús. ¿Y en qué nos diferenciaríamos? ¿En qué nos diferenciaríamos? Y posiblemente en que él tuvo un grado de conciencia y de adhesión, digamos, radical, muy responsable a ese nivel de conciencia muy grande. Pero que en realidad Jesús, esta es mi humilde mirada, Jesús no vino a ser un Dios en la tierra, vino a ser espejo de lo que somos. O sea, vino a recordarnos lo que nosotros somos y que nos habíamos olvidado. Y entonces, que en eso Teresa Clara de Asís habla mucho de Jesús como espejo, ¿no? Jesús es el espejo donde los hombres podían ver reflejado a Dios, ¿no? Y Dios veía reflejado al hombre, y ahí se une todo. Y entonces, si Jesús es el reflejo de lo que somos, significa que también nosotros somos lo mismo. Por ejemplo, nosotros le hemos puesto a Jesús una categoría de impecabilidad
tremenda. Y ese episodio de la cananea, no nos atreveríamos nunca a decir que Jesús se equivocó. Entonces, ¿cuál es la interpretación que solemos hacer? Y no, estaba poniendo a prueba la cananea para que salga. O sea, toda una, digamos, sí, un mecanismo que tenía Jesús para sacar lo mejor de la cananea, para sacar lo mejor de toda la gente con la que se encontraba. Y en realidad no, o sea, Jesús ahí era un judío, pensaba eso de las mujeres cananeas, no estaba en un buen momento, porque si Jesús hubiera estado, el evangelio de hoy, ¿no? Precioso, precioso. O sea, Jesús, después de despedir a la gente, de la multiplicación de los panes, se va a rezar, se va solo, se va al monte, solo, y está mucho tiempo solo. Después de eso, va al encuentro de los discípulos que están en la barca y que está todo reconvulsionado el mar. Eso es muy interesante, o sea, eso es una parábola, ¿no? O sea, no es, esas cosas, nosotros las arruinamos cuando lo tomamos literalmente, y decimos, uy, Jesús caminando sobre las aguas, o sea, es una parábola, es un modo de decir algo más importante. Para el pueblo judío lo entendía perfecto, acuérdense que Mateo se está dirigiendo a una comunidad judía. Entonces, el pueblo judío sabía que el mar representaba lo incontrolable, ¿no? Todo lo que da miedo, caos, todo eso es el mar. Poner a Jesús caminando sobre el mar significa, este tipo es capaz de ponerse por encima de todo esto. Ahora, ¿cuándo pudo hacer eso Jesús? Después de haberse retirado en soledad, ¿no? Y tomar conciencia de lo que es. ¿Por qué Pedro no lo pudo hacer? Y porque Pedro estaba tomando la conciencia prestada de Jesús mientras lo miraba, pero se le fue enseguida cuando empezó a ver que las dificultades podían ser más grandes de lo que él veía fuera de él en Jesús. Si Pedro hubiera tenido la misma experiencia de Jesús, hubiera podido caminar sobre el agua. O sea, hubiera podido caminar sobre todo aquello que atormentaba su vida. O sea, lo que yo creo es que nosotros, una vez dije una cosa acá que fue, gracias a Dios lo dice bastante rápido, lo dije en una misa y creo que no se notó. Pero yo dije que nosotros hemos hecho de Jesús un ídolo, ¿no? Y él jamás quiso que lo endiosáramos como lo endiosamos. Y después los frailes me dijeron, che, ¿escuchaste lo que dijiste? O sea, nosotros decimos que Jesús es Dios. Sí, perdón, me equivoqué, no quise, pero estaba un poquito así eufórico. Pero lo que yo creo, lo que me parece, es que si Dios hace semejante movimiento, ¿no?, de asumir nuestra naturaleza para recordarnos lo que somos, no puede ser tan distinto. No nos puede imponer tanta distancia. Jesús dijo de que nosotros haríamos cosas mayores de las que hizo Él. Lo dijo Jesús. ¿Qué quiso decir? Y que Él, ahí donde había llegado a ese nivel de conciencia, pudo lo que pudo. Pero si esto se sigue, y bueno, nosotros podríamos hacer cosas mayores que Él. No, eso es imposible. Lo dijo Jesús. O sea, no lo digo yo, lo dijo Jesús. ¿Qué pasa que no hacemos? Es que vivimos muy distraídos. Yo creo que estamos súper distraídos en un montón de cosas que nos sacan del centro de lo que somos. Eso. Yo tengo una preguntita. O sea, me voló tanto que por ahí voy a preguntar una pavada, pero bueno. A mí me quedó mucho esto de que Dios no quiere ser adorado sino vivido y que cada uno de nosotros somos formas en las que Dios quiere vivirse. Entonces, o sea, ¿cómo hago para vivir con el compromiso de que Dios quiere vivirse a través de mí? O sea, o sea, en cada acción que yo haga, cada cosa que yo viva, Dios quiere vivir a través de eso. Es como que, no sé si tomarlo como una presión, como un compromiso, como una carga, es como es demasiado. No sé, es como algo que me quedó, pero para ahondar un poco más sobre eso, digamos. Muy bien, José, gracias. Sí, lo que pasa es que acuérdense que la vida, esto no es imposible, es inevitable. O sea, yo no puedo evitar que Dios se manifieste,
Yo no puedo evitar que la vida se manifieste. Ahora, se manifestará con mayor o menor plenitud de acuerdo al camino que vaya haciendo. Pero que se va a manifestar, se va a manifestar. Entonces, si yo me lo planteo, que eso es algo también bien cristiano, ¿no? Católico y protestante también. O sea, de proponernos lo que somos moralmente. ¿No? O sea, como que si yo, por ejemplo, San Francisco escribe unos textos que le llaman admoniciones, pero que son como bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no es que nosotros tenemos que vivir eso, no, es un canto por lo que somos. Entonces no es algo que yo me tengo que proponer. O sea, yo no me tengo que proponer manifestar o que Dios se manifieste plenamente y que Él se complazca. No, no. O sea, yo tengo que encontrarme en lo más profundo de mí, con ese gozo de Dios en mí, y es absolutamente inevitable que se manifieste. Y después, lo otro es parte de mi, qué sé yo, de mi límite, ¿no? de mi fragilidad, de lo que soy, que eso también está dentro de Dios, que es maravilloso. O sea, nada queda fuera, nada queda fuera. Que nosotros entendemos perfectamente lo del trigo y la cizaña, pero no vivimos ni en pedos así. O sea, que el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos, a ninguno le cabe duda. Ahora que estamos tratando todos los días de tratar de sacar un poquito la cizaña, que no se mezcle con el trigo, o sea, lo tenemos pero inyectado. Perdóname, No, ¿vos quieres? ¿Hablo? Sí. O sea que, suponete, entre un asesino, ¿sí? O un violador, lo único que diferencia con el que camina todos los días tratando de vivir, o sea, que Dios vive en uno como Él, lo único que nos diferencia es el nivel de conciencia. El nivel de conciencia yo calculo también los condicionamientos, ¿no? O sea, nosotros solemos juzgar hechos, ¿no? Por la cabecita, pero no solemos juzgar historias. Y juzgamos con una crueldad, pero tremenda, ¿no? Por el nivel de agresión que recibimos. O sea, ¿por qué juzgo a un violador, a un asesino con tanta furia? Porque yo experimenté que me agredieron de la misma manera. Entonces, o sea, en realidad, cero libertad. No es que yo soy libre de decir lo que quiero. No, estoy totalmente condicionado por el hecho que hizo el violador, el asesino. Yo creo que en la mayor parte de la gente en la que nosotros vemos manifestaciones que nos hacen daño y que le hacen daño también a él, hay unos condicionamientos tremendos, tremendos, que estaría bueno poder escucharlos, ¿no? Poder ver qué es como Dios es. O sea, Dios tiene lugar para todos y abraza a todos, porque es el mismo. Y se debe doler, no sé, ya veremos, ¿no? Pero creo que hay un dolor grande cuando una de sus manifestaciones, ¿no? Está tan herida. O sea, que la vida lo destruyó de tal manera que se convierte en un destructor. Es tremendo, es tremendo. Francisco dice que el verdadero amor al prójimo es cuando a mí me duele no la ofensa del hermano, sino el daño que esa ofensa hace en el hermano que la comete. Eso es verdadero amor. Cuando yo soy capaz de trascender el daño que me hizo, cuando soy capaz de trascender el hecho para encontrarme con él, con ella, con quien sea. Gus, a mí, viste que recién estabas hablando de esto de que, de esto que decía Jesús, que nosotros podemos hacer aún cosas mejores. Yo siempre, o es algo que a veces me viene a la cabeza, como que cuando uno diviniza tanto a Dios o dice, no, bueno, pero Él pudo porque es Dios, también es una forma nuestra de excusarnos en que no podemos porque no tenemos su misma, como separar para decir yo, bueno, él puede, pero yo no también. Es como una forma de escudarnos, creo también.
en no animarnos capaz a decir, bueno, ¿y si pruebo qué? O si intento. Claro, claro, es que, pero vos sabés que a mí me parece, me da la impresión, como que el tema es una cuestión de mirada, ¿no? Y ahora, viste, dicen esta gente que estoy leyendo, que donde pongo la mirada pongo la atención, ¿no? Y donde pongo la atención pongo la energía. Y esto es fuertísimo, porque si yo pongo mi atención en mi identidad más profunda, que es la que me identifica con Dios, toda mi energía, yo soy energía, o sea, nosotros no somos más que eso, yo soy energía, toda mi energía se va a dirigir ahí y naturalmente voy a expresar con mayor luminosidad y claridad lo que soy. Por lo tanto, expresaré tremendamente lo que Dios es. Ahora, cuando yo me distraigo de eso, cuando yo no pongo la atención ahí, sino que la pongo en otras cosas, es natural que yo vaya fortaleciendo todo aquello donde pongo la atención. Y es tremendo. Bueno, hoy por hoy, por eso es que surge ahora, y de ahí viene este cambio de conciencia, surge una sed impresionante de contemplación, de meditación. O sea, algo está llamando a la humanidad a meterse más profundamente en lo que verdaderamente es. Porque ya hemos probado que de afuera para adentro la cosa no va. O sea, la cosa va de adentro para afuera. Y entonces, bueno, tenemos que dedicar tiempo, y esto sí es real. El otro día yo estoy yendo a una terapeuta transpersonal, y yo le hablaba, todo esto, somos todos lo mismo y todo, ¿no? Y me dice, sí, me dice, serán todos lo mismo, pero vos, digamos, que tenés una horita de meditación, decía ella, ¿no? A la mañana, y una horita a la tarde, no es lo mismo que el que está viviendo de cualquier otra manera, metido en 1000 cosas, y claro, o sea, posiblemente, no porque es mejor o peor, no, es simplemente por aquello a lo que está conectado. Si yo estoy más conectado con eso que soy, y entonces seré lo que soy. Si estoy más conectado con todo lo que me marea, si estoy más conectado con el ego, es tremendo, ¿eh? Por eso el ego tiene que morir. Y Jesús dice, o sea, nadie que no muera puede seguirme. Y los musulmanes, los sufíes, hablan de la muerte antes de la muerte. El que muere antes de morir no muere más, dicen ellos. O sea, cuando el ego muere, la plenitud de la vida es inevitable. Mientras el ego está ahí pendiente, ¿no? De qué dicen de mí, que me miran, que no me dicen, que me valoran, no me valoran. Uy, la energía que se nos va en todo eso es tremendo, es tremendo. No hay resto de energía para ser quienes somos, ¿no? Nos vamos, nos diluimos en toda esa cosa así externa, exterior. Un datito que les... No, dale, dale. Les quería leer lo de Juanzo, esto escribe Juanzo, del texto que les decía la cananea, ¿no? Dice, lo que siempre me impacta de vos, a Jesús le dice, es todo lo contrario a lo que me impacta en el Evangelio de hoy. Estoy acostumbrado a verte libre, regalando gestos de amor y de ternura, dando lugar a todos, especialmente a los últimos, y a ver en tu modo de ser el corazón del Padre. Hoy no veo nada de eso, y sin embargo me siento tremendamente cautivado por tu indiferencia, por tu límite, por tu discriminación, por tu humanidad. Primero, no la quisiste ni escuchar. Después, con la excusa de la voluntad de Dios, la dejaste afuera del proyecto del reino. Y por último, le dijiste que no era hija, sino cachorra. La hiciste indigna de tu mensaje. Me niego a creer que todo esto fuese picardía tuya, para sacar lo mejor de ella. Me niego a creer que estabas probando su fe. Me niego porque creo en vos, Jesús, hombre, hijo, hermano, vecino. Te salvó el final, te salvó la insistencia y la fe de esta mujer. Te abrió y te mostró un poco más el corazón del Padre que evidentemente no conocías por completo. Ensanchó el horizonte de tu vida. Te enseñó a poner en primer lugar a las personas y la urgencia del dolor. Y ahí sí que lo tuyo fue admirable, porque te dejaste transformar. Siendo tan decidido, con convicciones tan fuertes, te diste cuenta de que estabas equivocado.
te mostraste frágil, incoherente, no solo frente a ella, sino frente a quienes te seguían. Gracias, Jesús, por ser así. Gracias porque me siento más cerca tuyo, porque desde este evangelio nos decís que fuiste como nosotros, y por ende nosotros podemos ser como vos. Gracias porque a Pedro, que te negó 3 veces, lo perdonaste, teniendo presente ese día donde vos también negaste a alguien 3 veces. Gracias porque tu humanidad me hace más humano. Gracias, Jesús. Eso a mí, yo coincido totalmente con eso. Y me parece fantástico que gracias a Dios nos haya llegado ese relato así. O sea, después las interpretaciones por ahí han ido por otro lado, pero el texto nos llegó así. Y nos muestran, creo, un Jesús así. Puedo hacer también, va un poco de la mano de lo que hablaba Mary recién, de cómo nosotros solemos muy separar así tanto, como para no reflejarnos en eso, y es con esto de que decías vos, de que Jesús viene a mostrarnos que es un espejo, y creo que nosotros como lo primero que hacemos es como intentar alejarnos cada vez más de ese espejo. Pero en esto digo, em, como Jesús podría tranquilamente haber sido cualquiera de nosotros, si querés, como digo, está la parte divina, y sin querer como dualizarlo tanto así en la parte divina y en la parte humana, pero creo que no la podemos, o sea, no entiendo cómo se puede separar tanto esa parte, y volverlo todo tan uno como tanto en Jesús como en nosotros. Bien. Lo que pasa es que todas esas preguntas que nos surgen, Gastón, son preguntas que nos surgen de la dualidad. Si nosotros viviésemos o tuviésemos experiencia de no dualidad, no nos preguntaríamos porque no, como que desde ahí no tienen razón de ser. O sea, ¿qué importa cómo se dio en Jesús? Porque en eso creo que podemos aprender mucho de los budistas, ¿no? Vieron que ellos hablan de budeidad, ¿no? O sea, en realidad hay un Buda al que ellos tienen como el maestro, pero en realidad la experiencia de la budeidad es igual en ese Buda que en cualquiera, ¿no? Que tenga ese nivel de... Y a mí me parece que, o sea, con Jesús pasó lo mismo. Y tenemos relatos en el Evangelio donde después que Jesús calma las aguas cuando está dormido en el barco, en la cosa, le dicen, ellos se arrodillan y le dicen, no, alejate de nosotros que somos pecadores, ¿no? O sea, esta experiencia de no, este tipo es muy fuerte, o sea, no puede acercarse a nosotros. Y Jesús, que debe haber estado reconfundido, o sea, ¿cómo? A ver, ¿cómo me dicen ustedes que me aleje cuando mi padre, cuando la vida me empuja a acercarme y hacerme, y ayudarles a descubrir que somos uno? El capítulo 17 de Juan, Jesús dice, Padre, que sean uno como nosotros somos uno. Claro, nosotros decimos, claro, ellos eran uno, y nosotros seremos uno en la eternidad. No, creo yo que no. O sea, porque de lo que no es, no se puede llegar a lo que es. O sea, si yo puedo desplegar lo que es a una mayor plenitud, pero si de algún modo no está presente, no hay modo de que eso sea. Por lo tanto, si yo tengo que ser plenamente lo que Jesús me dice que soy, es porque ya lo soy. O sea, mi vida cristiana no pasa por hacer cosas que parezcan muy cristianas y hacer todo lo posible para ejercitar mi caridad. Mi vida cristiana creo que se pasa, se vive tratando de descubrir eso que yo soy, creerlo profundamente, anclarme ahí, y ahí encontrarme con la misma experiencia de Jesús. ¿Saben que Ángela de Foligno, cuando ella se siente, en un momento se experimenta, dice ella, en el seno de la Trinidad? Y es fuertísimo lo que dice, porque
dice que en esa experiencia hasta Jesús le resulta un obstáculo. Fuerte. O sea, cuando yo aprendí a vivir a Jesús siempre como mediador, y cuando ya estoy en lo que es, ya no necesito la mediación esa. Y esa mediación se vuelve un obstáculo. Ella lo dice con total inocencia, era analfabeta. Yo no sé cómo se les pasó a los teólogos porque lo hubieran quemado. Pero en el medioevo, o sea, ella es de fin del 1200, ¿no? Principio del 300. Pero claro, es real, o sea, y yo tengo que pensar, ahora lo sabemos, Ángela no podía saberlo, pero ahora sabemos que esa experiencia que ella tuvo al final ya está presente en el inicio. Por eso ahora, la otra vez nos escribíamos con Meloni, con el jesuita este, y le digo, che, ¿cómo hago para...? Tengo que dar un curso de teología espiritual, y entonces le digo, ¿cómo hago para encarar todo esto? ¿No? O sea, yo a ustedes les tiré todo absolutamente así, y arréglense como puedan. En un curso con 16 encuentros, vamos de a poquito, ¿no? Y entonces le digo, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago para esto? Porque si yo le digo todo esto, salen todos corriendo, ¿no? Y entonces me dijo, no. Dice, no hables de no dualidad, porque aunque estemos viviendo este cambio, todavía hay mucha resistencia adentro de la iglesia con este lenguaje, porque esto va a terminar cuestionando tremendamente un montón de estructuras que nosotros tenemos. Necesariamente, ¿no? Necesariamente. Entonces, él dice, no hables de eso. Habla y partí de la experiencia de los místicos, que es una experiencia no dual, ¿no? Es una experiencia no dual, pero no hablan con esta terminología. Y entonces, claro, uno agarra la experiencia de los místicos y vos decís, es impresionante lo que ellos dicen. Miren lo que dice San Juan de la Cruz, ¿no? Para hablar de esto, de la no dualidad como la superación de lo mental. Él dice, ahora le pongo el ovni este. Es que si no ya no veo. Dice, se entiende bien la sabiduría que encierra la expresión de San Juan de la Cruz, y no supe. Con frecuencia repetida en sus escritos, el místico ha experimentado simultáneamente el descanso y la sabiduría que se encierran en el no saber. Hay una obra muy linda, mística, La nube del no saber, ¿no? Del siglo XIV, muy bonita. Solo cuando se renuncia a saber con la mente, aparece la comprensión, porque mientras se permanece en la mente, no es posible superar el erróneo dualismo. Quien la ha experimentado ya no necesita saber, como quien ha visto ya no necesita creer. A Enrique, en una charla que estaba dando, un hombre le fue a hacer una pregunta, y antes de hacer la pregunta le dice, yo antes de hacerte la pregunta necesito saber si vos crees en Dios. Y él estaba medio distraído, entonces le dice, Enrique, ¿cómo? Y le dice, no, yo necesito saber si vos crees en Dios. Y él le dice, no creo, yo lo veo, no necesito creer, ¿no? O sea, lo veo en vos, lo veo en todos lados, no necesito creer, ¿no? Entonces él dice, el que experimenta, ¿no?, ya no necesita saber. Y comparte la afirmación sanjuanista, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Lo repito. Vamos a hacerlo en castellano moderno. Me entré donde no supe, o sea, entré donde no supe, me quedé no sabiendo, o sea, sin intentar comprender nada, me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. El tipo era un teólogo escolástico, ¿no? San Juan de la Cruz. Y entonces él se dio cuenta que esa experiencia le hacía trascender toda la ciencia que había aprendido. Ahora bien, para acceder a ello se requiere, escuchen esto, aguantar la frustración que supone para la mente reconocer que hay otro saber más alto o más profundo, al que ella no puede acceder. Es lo que se aprende a vivir en la práctica de la meditación. O sea, a la razón, ¿no?, o sea, le resulta tremendamente frustrante darse cuenta que no tiene acceso ahí, que se tiene que quedar afuera. Es tremendo. Pero es maravillosa la experiencia.
Hay un libro que van a recibir todos los que están acá, que se los voy a mandar en PDF, que habla de niveles de congruencia. Y lo que se dice ahí claramente es que para pasar de nivel de conciencia hay que aguantarse el dolor que esto provoca. Porque justamente me tengo que correr de aquella zona de confort donde estaba comodísimo yo, y de pronto vino algo y me lo rompió. O sea, Gustavo lo que hizo fue romper todo lo que teníamos, no fue un pedacito de la zona de confort para que salgamos, tipo como dijo, tiró todo, rompió todo y ahora a construir, pero más allá de lo doloroso, yo insisto con esto, la confianza en lo maravilloso de ese amor infinito. Yo me quedo con eso, Gus, Claro. lo tomo a morir. Sí. Que de hecho, perdón, les juro, les puedo asegurar que en ningún momento mi intención era destruir nada. O sea, para nada. O sea, mi intención no es destruir absolutamente nada, pero no puedo callar lo que creo, y lo que creo en términos de confianza, ¿no? Que eso no lo hablamos acá, pero nosotros estamos muy acostumbrados en Occidente a entender lo que creo, la fe, en términos de asentimiento mental. En cambio, para el pueblo de Israel, la fe es la confianza, es la confianza. Entonces yo, más que, digamos, ponerse a pensar todo esto, si quieren, después yo les paso un librito de Enrique que es muy interesante, ¿no? sobre el tema del ser, de la experiencia, es muy lindo y chiquitito, ¿no? La dicha de ser se llama, también se los puedo pasar, pero no, digamos como que no, lo importante no es entender, ¿no?, muchas cosas, sí animarnos a experimentar. O sea, si nosotros nos quedamos acá con que, miércoles, lo que decía el maestro Eckhart, el fondo de Dios y mi fondo es el mismo, y yo quiero habitar ese fondo, porque lo contrario de lo interior no es lo exterior. Lo contrario de lo interior es la superficialidad. Entonces, si uno intenta profundizar, ¿no?, por la meditación, la contemplación, lo que sea, a ese fondo, porque ahí nos parece que la vida tiene otro gusto, otro sabor, creo que es todo lo que se necesita. No se necesita más que eso. No importa si no se entienden muchas cosas, o si uno tiene la sensación de, pero esto, entonces se cae todo. Se caerá lo que se tenga que caer, pero nada más. Y mientras tanto, yo tengo que caminar con lo que necesito. O sea, que si yo descubro, yo necesito esta práctica religiosa, está perfecto. O sea, nadie dice que lo que yo haga en este camino de búsqueda está mal o tiene mayor o menor calidad. Para nada, para nada. Lo importante, sí, creo que es la búsqueda, el deseo, ¿no?, encauzar este deseo. Eso. Yo te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Y qué rol por ahí con todo este paradigma cumpliría la religión? Como por ahí a lo que era antes. Como que siento que en este último periodo como que el paradigma cambió un montón en cuanto a la espiritualidad y la religión. Entonces como que en un futuro por ahí, ¿cómo ves que eso va a afectarnos a nosotros también por ahí como laicos o como lo que sea? Sí. Hay un librito así de grande de Wilber que se llama La religión del futuro, y que yo calculo que debe ser muy interesante. Yo encontré solamente citas ahí, pero me parece que caminamos hacia lo transreligional, ¿no?, donde hay una globalización de la espiritualidad muy grande, donde se comparten con muchísima serenidad y sin enfrentamientos las verdades más profundas de los mapas que tenemos, ¿no? Qué sé yo, yo estoy ahora compartiendo, comunicándome con Mardía Herrero, que es una mujer, una sufí, ¿no? Ella es musulmana, pero es una mujer que su primer libro fue Cómo Santa Teresa me condujo al sufismo, ¿no? Y el último libro es Peregrina, se llama, y es la experiencia de su primer camino a Santiago. Y cuando la escuchás hablar, vos decís, esta mina no es
musulmana ni en pedo, porque te habla de Jesús y de María con una delicadeza, una belleza. Bueno, yo creo que vamos hacia eso, o sea, vamos hacia una religión que se va a volver menos leguleya, mucho menos leguleya, porque se va a vivir desde la experiencia espiritual. Y de hecho, vamos a experimentar con mucho mayor claridad las estructuras que no solamente no ayudan, o sea, la única forma religiosa que va a perdurar es la que ayude a un despliegue espiritual. Entonces, cuando experimentemos que hay alguna estructura que no ayude, se va a caer. O sea, la estructura se va a caer. En este tiempo intermedio que ya estamos viviendo, creo que se van a acentuar las polaridades. O sea, la no dualidad significa que no hay enfrentamiento de lucha. Hay polaridad, por supuesto, pero se hace muchísimo más hincapié en la complementariedad. O sea, en la iglesia, dentro de la iglesia, se van a exacerbar los movimientos más conservadores y tradicionales, que se van a reunir en algunos guetos, y se van a ir como fortaleciendo entre ellos. Y van a haber exageraciones y de todo, o sea, es natural, son los procesos naturales. Pero creo que caminamos hacia una religiosidad mucho más espiritual, o sea, mucho más al servicio de la experiencia espiritual. Qué lindo, ¿no? Sí, a mí me entusiasma. Sí. Gracias. Hola. Sí. A mí me quedó algo sobre lo de vivir distraídos en un mundo en el que hay tantas distracciones que nada, me siento muy, muy identificado con eso, y no pedir un consejo, sino vos cómo lo ves, a veces el tratar de salir de esa distracción para estar en una conciencia más plena. No sé si me explico bien. Sí, te explicás perfectamente. Mirá, me parece que vamos a tener que ser cada vez más serios con las mediaciones, no con los intermediarios, sino con las mediaciones. O sea, creo que la meditación, ¿no?, o la oración contemplativa ya no puede ser un lujo de algunos, es una necesidad para todos. Es muy difícil poder acceder, o sea, necesitas una sensibilidad particular, que algunos la tienen, poder acceder a un nivel de conciencia diferente sin esta mediación. Y ahí tenemos que aprovechar que hay en cantidad mucho alrededor, sobre todo en Oriente. O sea, el trabajar la respiración consciente, distinta, ¿no? Que eso también es interesante. Qué sé yo, si uno va a escuchar un poquito, el otro día trataba de escuchar a un monje budista zen hablando de la respiración zen, ¿no? Y bueno, él habla de un modo de respiración consciente, y en la India se habla de un modo diferente y se respira de un modo diferente. Pero evidentemente lo que ayuda es la respiración y apunta a vivir el presente, ¿no? Que esto de nuevo es la atención plena, porque es tremendo. La resistencia que tiene el yo, el ego, al presente es muy grande, porque en el presente no hay nada. Y entonces no hay nada a lo que se pueda aferrar. El presente es posibilidad absoluta, pero no hay nada. Entonces yo, cuando me siento a tratar de meditar o de contemplar, naturalmente me voy a ir al pasado conocido o al futuro previsible, ¿no? Pero las dos cosas son conocidas, y eso es el yo. O sea, el yo se aferra a todo lo seguro, y hacer lo posible para permanecer en el presente, aunque sea un instante. Saben que los sufís se llaman a ellos mismos los hijos del instante. Es una maravilla. O sea, en realidad, yo soy verdaderamente, dicen ellos,
en el instante. O sea, cuando soy plenamente consciente del presente, ahí soy. ¿No? Y soy hijo de eso, porque eso es lo que me hace, me constituye. ¿No? Es una maravilla. Entonces yo creo que tenemos que echar mano de estas cosas, como sea, como sea. A algunos les ayudará la música, a algunos algunas cosas guiadas. Hay un videito chiquitito de Sadhguru, un hindú, que se llama La espiritualidad más allá de las palabras, creo. Son 4 minutos. Y es interesante porque un pibe le pregunta en una conferencia, le dice, bueno, yo soy un gran admirador, le dice, he leído más de 100 libros de espiritualidad, y le nombra distintas espiritualidades, dice, pero a la hora de la práctica, de la meditación, no logro meditar, dice, o sea, ¿qué se puede hacer para la pereza? Le dice, ¿no? Entonces el tipo se ríen todos ahí, y él le dice, mira, si leíste más de 100 libros espirituales, y ninguno te encendió lo suficiente como para practicar, es porque esos libros no tenían nada de espiritual. Y dice, te aseguro que hay mucha buena bibliografía fuera de los libros espirituales en el mundo, de los que uno se puede servir. Entonces yo creo que hay, y después dice, pero yo hice alguna cosita, dice él, para los que necesitan muchas palabras, ¿no? Que te puede venir muy bien, como una meditación guiada, digamos. Y ahí también cada uno tiene que ver, ¿no? Cada uno tiene que ver. Francisco en un momento, hay una anécdota que los hermanos estaban durmiendo y uno se levanta a los gritos, ¿no? Diciendo, me muero, me muero, me muero. Entonces se despiertan todos y Francisco va y le dice, ¿qué te pasa? Y dice, me muero de hambre, le dice, ¿no? Entonces Francisco manda a que traigan un poco de pan y se ponen y manda que todos coman. Entonces después les dice que cada uno mida sus propias capacidades. Hay algunos que necesitan comer más y otros que necesitamos comer menos, dice él. Y entonces termina diciendo, quiero que sepan que esto lo he hecho movido por la caridad, pero sepan que de ninguna manera lo voy a volver a hacer. Es decir, yo voy a respetar mi medida, dice él, yo no necesito comer. Y la caridad, ¿no?, que yo tengo por el otro, lo tengo en esta situación. Ya lo dije, no hace falta que repita esto. A mí me pareció fantástico eso, porque eso está en una biografía que se llama Espejo de Perfección, que es una de las biografías más rigoristas de Francisco. Y que Francisco ponga la medida en cada uno, eso es muy grosso. O sea, que cada uno vea cuál es su medida. Entonces, en esto también, cada uno sabrá si necesita una meditación más silenciosa y con música, si necesita puro silencio, si necesita 10 minutos, si necesita 5, si necesita media hora, 1 hora. Eso lo ve cada uno. Y en la medida en que uno vaya gustando, dice Ángela de Foligno, el paladar se va habituando a gustar a Dios y lo va necesitando cada vez más. Pero porque es una cuestión de gusto, es una cuestión de experiencia. Esa es otra cosa, Flor. O sea, otra cosa que viene fuerte es la primacía de la experiencia. O sea, la experiencia va a contar más que la ley. Entonces, uno empieza a tomar conciencia que el cumplimiento de la ley no me proporciona, no solamente un gusto y una cosa afectiva, no me proporciona el crecimiento que experimento en otros modos, otras cosas. Y que es natural. Ahora sí. Hola, Gus. Yo quería hacerte una pregunta. Fran, sí. ¿Cómo se podría, cómo se te ocurre que se podría conjugar la espiritualidad popular, donde la fuerza de la mediación aparece muy fuerte, ¿no es cierto?, como uno de los aspectos, pero no el único, con todo esto que comentaste, ¿no?, de la nueva conciencia, los niveles de conciencia y demás? Uh-huh. Muy amplia la pregunta, tal vez, pero bueno, te lo tiro así como para que me tires alguna punta para pensar. Ajá. Me parece que una cosa que se me ocurría mientras ibas haciendo la pregunta... Perdón, una cosita que se me ocurrió ahora. Pues justo, por ejemplo, cuando decías esto último de la experiencia, en la espiritualidad popular
algo que se rescata fuertísimo es la primacía de una experiencia por sobre una ley o sobre códigos legales, ¿no? Entonces, bueno, eso, te lo dejo. Sí. Me parece que en la religiosidad popular, sí, la religiosidad popular, digámosle como para poder circunscribir un poquito más, hay algo de los orígenes, ¿no?, que se ha mezclado ahí, que gracias a Dios no se ha perdido, se ha mezclado, y que creo que es una de las posibilidades de recuperar eso. En el curso que estamos haciendo de espiritualidad, hay una chica que es de las Hermanitas de Jesús y que ella se crió en una comunidad mapuche. Entonces, para mí es una maravilla, o sea, tener a alguien que pueda compartir una cosmovisión muy diferente, ¿no?, a la que habitualmente manejamos nosotros, es fantástico. Y me parece que la cosa pasa mucho más por la escucha, en lo popular y en todo, ¿no? El otro día, ayer me decía una chica que cómo hacer para transmitir estas cosas. Yo digo, mirá, yo creo que estamos más en tiempo de escuchar que de transmitir. O sea, de escuchar qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando. Porque nosotros también en lo popular, los curas y la clericalización ha interpretado la experiencia religiosa y después le hemos bajado línea, ¿no? Y, qué sé yo, me decía un hermano que yo conozco y quiero mucho y que estudió teología en El Salvador, allá, ¿no?, en El Salvador, en la UCA de El Salvador, ¿no?, Centroamérica, y que lo tenía de profesor a Sobrino, ¿no?, a John Sobrino. Y él era muy duro con John Sobrino, ¿no? Este muchacho vivía en una villa y estudiaba teología ahí, y él decía que Sobrino hace una teología sobre los pobres, pero no de los pobres ni para los pobres, ¿no? Porque él dice, el Sobrino siempre le dio con un caño al pentecostalismo, ¿no? Y en la villa son todos pentecostales, me decía él. Y entonces no podés separar, si la experiencia, algo pasa ahí, ¿no?, que la gente encuentra que eso es un espacio de manifestación de algo que tienen o necesitan, ¿no? Entonces, me parece que una de las cosas que habrá que hacer es escuchar y observar mucho, ¿no? Y quizás, no lo sé, eso no lo sé, escuchar y ver, qué sé yo, en La Teja, la gente, vos sé que nos pedía un espacio de oración silenciosa. Y era llamativo, o sea, nosotros no lo habíamos propuesto nunca porque nos parecía raro. Pero creo yo que es lo que la gente se experimenta aturdida y se experimenta sumamente sobrecargada. Y entonces creo que la necesidad de espacios así también puede llegar a ser, pero fascinante, porque nos podemos encontrar con cosas que no sospechamos, no sé. Porque no nos podemos olvidar, me parece que el modo en que nosotros nos hemos acercado a las experiencias así más populares ha sido también un modo mental. O sea, ha sido un modo en el que nosotros con todas las herramientas que tenemos nos acercamos para interpretar qué es lo que está pasando. Y quizás habrá que ensayar otros modos de acercamiento y de escucha, no lo sé, pero esto es decir algo nomás, pues no tengo idea. En fin, che, esto se fue al carajo, parece, ¿no? Son 18, a mí me habían dicho 35 minutos. No, lo primero eran como 25, ¿no? Después fuimos ahí estirando, yo le digo, mira, Mary, a mí me parece que mi dificultad más grande va a ser... Convengado que te fuiste un poco, pero bueno. Sí, me fui un poco. Lo que sucede, Gustavo, es que nadie te aclaró en qué sistema horario estábamos trabajando nosotros, entonces... Claro. Te digo, creo que llevas 20 nada más en el sistema que estamos trabajando. Sí, y en la experiencia no dual así es como el sin tiempo también. Es absolutamente. Yo estoy contenta porque yo me siento perdida, desorganizada
y todo, con lo cual yo pensé que estaba mal, pero entonces ando bárbaro. Lo que pasa es que no me es familiar todo eso, o sea que no es que estoy mal. Estoy mal, No, pero voy bien. claro. O sea, no es, nosotros no estamos habituados a esto. Es curioso porque lo vivimos mucho más de lo que creemos, pero no manejamos el modo de verlo. De hecho, de la no dualidad no se puede hablar. Cuando nosotros hablamos de la no dualidad, lo hablamos desde un modelo dual, ¿no? Mental. Y entonces, naturalmente, señalamos, ¿no? Nunca se pretende decir que lo que se está diciendo es lo que es. Y es fundamental no identificarnos con los pensamientos, porque los pensamientos no son la realidad. Bueno, Gus, no sé ahí si hay alguien más que seguramente otra vez. Yo cambio la palabra, dije destruir, voy a decir deconstruir, me gusta más. Y digo, desde otro lugar, que Melissa también va a compartir, a lo que también han asistido es una clase de coaching. Absolutamente. Es decir, hay mucha gente, por suerte, en el mundo, hablando justamente de esto que decía Gustavo. Muchísima gente. Hablando y de una manera justamente sin llevarse a nadie puesto, amorosamente, cuidando mucho cómo el mensaje llega a las personas. Porque, y ahora por eso también digo, volví a esto de construir, ¿no? Tenemos que ser muy amorosos y cuidadosos porque podemos romper y no es la idea para nada, al contrario, es abrazar amorosamente. Aunque a veces, bueno, se nos escape también, ¿no? En la desesperación. Pero claramente, todo, yo te escuchaba y por eso digo de Melissa, porque bueno, somos compañeros desde otro lugar, y si hubieran estado todos nuestros compañeros de equipo, hubieran disfrutado un montón, más allá de lo que crean. Somos seres emocionales que aprendimos a pensar, y me encantó esto, ¿no? Que el razonamiento ilumina, pero la emoción es la que empuja hasta que en un momento, bueno, todo sea amor, y ya está, se acabó el chiste. Y la fiesta es completa. Sí. Bueno, yo insisto, no sé, mis hermanitas y hermanitos, nada, ¿qué más tienen para preguntar o decir? Después, si ustedes quieren dejar el mail o el teléfono mío o para recibir puteadas o para pedir mi bibliografía, lo que sea, con total libertad, o sea, no es privado, ¿no? Ninguna de esas dos cosas. Bueno, yo te quería preguntar cuál es el libro, en un momento lo mencionaste hace mucho, o sea, hace mucho más al principio de la charla, del que hablaba mucho de como que esto de que la mente, ¿cómo mierda era? Como que la mente en algún momento se tiene que mover del camino para poder avanzar. De Buenaventura, el itinerario de la mente en Dios, o algunos, la mayor parte lo traducen, el itinerario de la mente hacia Dios, ¿no? Itinerario mentis in Deum, de Buenaventura, San Buenaventura. Eso seguramente lo puedes encontrar. Pasa que, o sea, es una obra medieval, es una obra grosísima, es cortita, chiquitita, pero densa como ella sola. O sea, yo les dije la parte más linda, ¿no? Pero ahí lo precioso, así bello, Buenaventura escribe lindo, es la introducción y digamos, el prólogo y la conclusión son preciosas, donde Buenaventura va diciendo a quién preguntarle estas cosas. Entonces le dice, preguntarle al amigo, preguntarle al esposo, no al maestro, siempre a Jesús, pero desde una perspectiva que no es desde la razón, sino fundamentalmente desde el afecto. Pero es así, el itinerario de la mente en Dios. Y después, la mayor parte de las cosas que les compartí ahora está en este libro de Enrique Martínez Lozano, ¿Qué decimos cuando decimos el credo? Una lectura no dual de todo el credo, ¿no? Esto, así que ahí tienen para entretenerse y divertirse. Y el otro librito chiquitito, así también que es muy chiquito, pero es chiquitito, la verdad. Tiene, ya les digo cuántas páginas, tiene 113 páginas
así de chiquitito, ¿no? Es muy chiquitito, pero que a mí me llevó un montón de tiempo, porque el tipo habla de cosas interesantes y que te dejan así como rumiando, y que decía, a ver, ¿qué quisiste decir acá? Y a dónde apunta esto, y qué va. Yo quedaba fascinado, o sea, yo leía y decía, qué impresionante esto, entonces me quedaba así un rato fascinado. Pero es un librito muy bonito. Ese también lo tengo así como para poder imprimirlo y hacerlo librito así chiquito. Así que este no sale nada, ¿no? Me salió 180 pesos digamos, el anillado y la fotocopia. Gus, lo que vos consideres que nos puedas mandar a través del WhatsApp o de mail, lo que sea, bienvenido será, y será compartido con todos. Tenemos un grupo armado en donde yo ya mandé el libro de niveles de congruencia para que no se me chispotea después y olvidarme, para que ya lo tengan. También te lo mandé, Gus, así que ya lo tendrás ahí en tu WhatsApp. O sea, todo lo que vos consideres que sea para que leamos, adelante. Y bueno, no sé, Franquito, Mary, a los que hoy vinieron, y se lo diremos a los que no pudieron venir, los 5 panes y 2 peces claramente se han multiplicado, claramente. Me parece que nos inunda la felicidad de haber generado un espacio en donde pudimos vernos, encontrarnos, donde hemos podido pensar, sentir, y ojalá lo transformemos en hechos concretos de vida, porque si nos quedamos nada más que en lo que pensamos y sentimos, nos va a faltar un poquito más. Así que en vos, Gus, que fuiste el que, entre comillas, cerraste, porque me parece que la segunda edición se viene, o sea, somos como Netflix, queremos otra temporada, y la haremos, y prepárate porque, bueno, ya pasaste a ser uno de los actores contratados, aunque no hay calle, lamento informarte, rezaremos por vos, pero si no, bueno, es un buen momento para decir gracias, queden atentos, prendidos insisto, a la información que les pasemos con Franquito y con Mary, y bueno, Juan Cruz, sabés que es tuyo, la segunda parte te va a encargar. Sí, no hagas que no. En serio, no sigas con eso, Claudito, por favor. Bueno. Gustavo, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Mel, de vuelta, gracias a vos por habernos permitido tener este Zoom gratuito para nosotros, que a vos te sale, pero que a nosotros nos permitió que justamente Gustavo trabajara en otro sistema horario y no tuviéramos que cortar cada 40 minutos. Muchas gracias, padre. Dale. Te hago una consulta, ¿preferís que describamos al número que mandó Mary o al mail? Sí, capaz que el número lo voy a tener más ahí a mano. En todo caso, Dale, yo cuando me lo manden, yo voy anotando en algún lado, porque si una de las cosas que me ha dado este tiempo es un poco más de orden, entonces trabajo bastante con Evernote y ahí voy anotando todo y es una maravilla. Bárbaro, gracias. Bueno, muy bien. Gracias, Gus, muchísimas No, gracias. favor, Gracias de vuelta. Dale, Ale. Gracias, chao amigos. Chao. Gracias, chao. Gracias a todos. Linda semana. Igualmente.